más importante que Jesús hiciera a cualquiera, que lo siguieran y que se convirtieran en sus discípulos. Amén. Y estamos los miércoles estudiando los discípulos de Jesús. Es bien interesante que esta noche, amados hermanos, vamos a continuar estudiando a Pedro, pero vamos a recordar un poquitito de lo que hemos dicho. Dijimos, hermano, que cuando Jesús escoge a sus discípulos, una de las características que él percibió en ellos no era que eran preparados teológicamente, no era que era gente importante en el pueblo, no que era gente muy reconocida, no que eran pescadores. Y un día, cuando sus enemigos les hicieron la más pequeña biografía, dijeron: esos que andan con Jesús son hombres sin letras y del bulto, como diría Kiko, de la chusma. Entonces, esa fue la biografía más pequeña que se le hizo a los discípulos. ¿Por qué entonces Jesús los escogió? Los escogió, hermano, por un montón de razones. Le voy a decir algunas. Primero, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Los valores del mundo no son los valores de Dios. Y otra razón por la cual los escogió es porque ellos tenían ese tipo de corazón que Dios anhela que tenga cualquier persona que Él quiere bendecir. Si usted, hermano, si usted tiene ese tipo de corazón que Dios espera que usted tenga, de seguro la bendición de Dios va a estar con usted. Decíamos que tenía un montón de discípulos, que habían grupos grandes que Jesús manejó. Hermano, por ejemplo, dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Por qué se les apareció a ellos? Porque tenían un privilegio especial. ¿Por qué no se le apareció a todo el mundo? Estamos hablando también en la iglesia que Dios no da privilegios. Así que vaya, pues agarren chinchilete, no es piñata. No, Dios sabe quién merece esa bendición, quién está trabajando para recibir esa bendición. Estamos hablando de trabajar para la salvación, para eso no se trabaja, eso solo se cree, se recibe, amén. Pero cuando ponemos nuestro corazón y nuestro anhelo por servirlo, a Él le agrada. Grupo de 500, después el grupo de 120, después el grupo de 70, después el grupo de 12, después el grupo de 3, que era Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Pero miren el versículo que vamos a leer hoy en Mateo capítulo 10, versículo 2. Mire cómo dice ahí la palabra en Mateo capítulo 10 en el versículo 2. Mateo 10, versículo 2. Tenemos que leer ahí. Y mire cómo dice. Leamos juntos cómo dice. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Qué? Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Hermano, ayúdeme, en idioma español, ¿cómo se le llama a esta palabra que está aquí? Ajá, ¿qué es primero? Ah, ¿cómo? Número uno, amén, amén. Esa palabrita que está ahí, primero, hermano, es una palabra que denota posición, lugar, ¿verdad que sí? Ahora, después de primero, ¿qué sigue? ¿Y dónde dice segundo? ¿Dónde dice tercero? Mire qué interesante, porque no los está enumerando. Entonces, ¿por qué dice primero Pedro? Fíjese que en la Biblia, cuando la palabra, por ejemplo, dice que Jesús es el primero y el último, ¿verdad que sí? Ahora, cuando dice el primero, no quiere decir el número uno. Quiere decir lo más importante. La palabra que está utilizada aquí para decir primero no es la palabra para significar el primero de la lista, sino la palabra protos. ¿Y sabe qué significa la palabra protos? Significa el primero en importancia. ¿Por qué a Pedro lo pusieron primero aquí? Porque él era, ¿qué? El más
importante. Ahora, mire qué interesante, hermano, porque en las cosas de Dios hay quienes son más importantes. No estamos diciendo que es más importante porque es el hombre que tiene el carro más bonito de la iglesia. No estamos diciendo porque ese hermano cuando echa ofrenda, wow, el canasto se llena. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando tampoco porque ese tipo tiene un gran cuello con el gobierno, que ahora saber quién querrá decir que tiene cuello con el gobierno. Bueno, cuando estamos hablando entonces de primero acá, mire, la Biblia dice primero, Simón llamado Pedro. ¿Qué está diciendo? Pedro, la persona más importante de los apóstoles. Hermano, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, que son los primeros 12 capítulos de la historia de la iglesia, la persona prominente ahí era el apóstol Pedro. Óigame bien, si usted agarra los evangelios, ¿qué personaje se menciona más en los evangelios? Jesús. Pero después de Jesús, ¿quién cree que se menciona más? Pedro. Es que él no es primero, hermano, porque Pedro era más pilas, porque Pedro tenía más dinero, porque Pedro tenía más amigos, porque la casa de Pedro era más bonita y prestaba la casa, y como presta la casa, ¿verdad? Pongámoslo de primero. No, él tenía características que delante del Señor, él honró tanto a Dios con las características de su vida, que Jesús le dio el regalo y le dijo: mijo, de los 12, usted es el primero. Ustedes no saben cómo Jesús, no quiero, cuando digo ustedes no saben, no quiero decir que son ignorantes, sino, hermano, apreciemos, percibamos cómo Dios ama a los apóstoles, cómo Jesús ama a los apóstoles, que fíjese que en el cielo hay dos cosas que son exclusivas de ellos. Una, como dijimos el domingo pasado, un trono. O sea, hay una silla especial, un lugar especial, una autoridad especial de los apóstoles. Segundo, hay 12 columnas y cada una de esas columnas tiene el nombre de los apóstoles. Es un aprecio especial que Dios tiene por este grupo de personas, de estos 12 amados hermanos, amén. Y dentro de esos 12, el número 1, el apóstol Pedro. Ya decíamos, después del nombre de Jesús, ¿cuál es el que se menciona más en los evangelios? Mire, ¿sabe a quién en los evangelios haciendo un resumen, una estadística de cuántas veces Jesús le habla a los discípulos? ¿A quién cree usted que le habló más? Jesús le habla más a Pedro. ¿Y a quién cree usted que le habló más Pedro? A Jesús. No tanto a sus compañeros, sino a Jesús. Mire, Pedro tenía cosas tan preciosas. Nunca nadie, escúcheme esto, nunca nadie declaró el nombre de Jesús tan alto y tan profundo espiritualmente como Pedro. Pero nunca nadie también lo negó 3 veces en la misma noche. Escúcheme, a nadie Jesús le dijo alguna vez: esto que dijiste no te lo reveló carne ni sangre. Solo a Pedro. Pero 7 versículos abajo, a ninguno de los discípulos Jesús le dijo: Satanás. Y a Pedro se le dijo: hey, vos diablo, le dijo, quítate ahí, le dijo. O sea, Pedro está en la cúspide. Yo leí de un maestro de una universidad en Inglaterra, y dijo: para que una persona escriba la biografía de un hombre, tiene que ser o muy amigo de él o muy enemigo de él. Porque si no es ni amigo ni enemigo, va a escribir una biografía sosa, simple. En cambio, si es un muy amigo, solo va a hablar con superlativo: es que este tipo, es que aquí, y si es su enemigo, es que ser un desdichado, es que ser, ¿verdad que sí?
tiene que tener esa energía, esa chispa, esa fuerza. Y eso lo tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no solo tenía eso, sino que lo puso para el Señor. Y cuando la primera vez Jesús mira a Pedro, le dice: mire, mijo, yo miro en usted un montón de posibilidades. Mire, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 4. Leamos Juan 1:4, por favor. Mire cómo dice ahí la palabra en Juan 1:4. Viene el Señor y es la primera vez. Perdón, estamos hablando 1:14, Juan 1:14. Amén. Perdón, hermanos, vamos. Viene y cuando mira a Pedro, perdón, hermanos, es Juan 1:42. Juan 1:42. Perdón, estamos en versículo 42, leámoslo como dice. Y le trajo a Jesús, ¿y qué? Mire qué interesante, pues. La primera vez que Jesús mira a Pedro, le dice: vos sos, pero vas a llegar a ser. Ustedes se imaginan, hermano, yo no sé toda la historia de ese jugador Messi, pero cuando Messi comienza a saberse algo de Messi, es porque Messi tiene problemas físicos. Messi tiene problemas físicos. Y entonces no sé qué clase de problemas físicos Messi tenía, exactamente cómo se llamaban, pero tenía que ver mucho con sus pies, con sus manos, con su desarrollo, con sus fuerzas. Y yo digo, qué tipazo ese que viéndolo aún así dijo: este muchacho va a llegar a dar increíblemente. A esos que andan buscando talentos, es que tienen la capacidad de ver cómo es la persona hoy y cómo va a llegar a ser después. ¿Ah? Mire, Jesús mira al apóstol Pedro y le dice: mira, vos sos hoy esto, pero tenés un potencial increíble que mañana ya no vas a hacer lo mismo. Una capacidad increíble, pues, porque con razón Jesús lo puso a él como de primero. Hermano, cuando uno dice: ay, ¿por qué Jesús lo puso de primero? Mire, pues, primero, no lo puso él como el más importante por cuello. No lo puso por equivocación. Ni tampoco lo puso así al azar. Vamos a ver a quién pongo. ¡Vos! No, hermano, hay toda una intencionalidad en Jesús que dice: hijo, ¿sabes qué? Vos estás haciendo todo lo que a mí me agrada y lo estás haciendo de tal manera que yo te voy a poner de el primero de los apóstoles. Hermano, yo cuando estoy estudiando esto, yo choco mucho con esa idea que tienen algunos. Bueno, y no que para Dios todos somos iguales, pues. Y que algunas personas, hermano, reclaman. Y eso tiene que ver con todas las áreas de la vida. Miremos en la familia. Díganme, amados hermanos, los padres no tenemos que tener preferencias. Amén. Pero tenemos que bendecir a los hijos que más pilas, a los hijos que más obedecen, a los hijos que más colaboran. Porque, hermano, y entonces, ¿dónde está la bendición? Pero nuestro ejemplo es Dios, por supuesto. Él tiene 12 discípulos, pero entre los 12 tiene 3, y entre los 3 tiene el primero, que es Pedro. Ni modo que aquel que está todo desobediente, y le vamos a dar el mismo privilegio que aquel, para apacharlo. En el trabajo, ya lo vimos en la familia, en el trabajo. ¿Y por qué estás tan enojado? Porque a fulano de tal le aumentaron, fíjate, y a mí no me aumentaron. ¿Y por qué será vos? Ahora, si es injustamente, tenés razón. Pero ¿y qué tal si hay una justicia ahí? ¿A qué hora vos estás llegando? ¿Cuánto te estás esforzando? ¿A qué horas estás saliendo? ¿Cómo es la aportación que vos tenés?
Hermano, escúcheme, ¿usted cree que de por gusto, cuando lo hacen con justicia, usted cree que de por gusto tienen a los jugadores en la banca? ¿Ah? De por gusto los ponen en la banca. ¿Por qué entonces los pondrán en la banca? Porque hay otro que juega mejor. Y esto tiene que ver, ahora, escúcheme esto. ¿Por qué eso no es injusticia? Porque a cada uno de nosotros Dios nos dio esa capacidad. Pedro, en su misma conformación genética, era un hombre de chispa, de fibra, así. Y le dio a Dios tantas cosas. Pero no solo gente de chispa y de fibra, Dios usó y lo honró Dios de tal manera, porque ¿saben quién no era fibrudo así como Pedro? Abraham. Abraham era una persona tan tranquila que vino la esposa y le dijo: mijo, metete con la criada y tenés un hijo. Vaya, le dijo Abraham. Y no porque Abraham fuera pícaro y quisiera tener relaciones con la mujer, sino que ¿sabe qué? Abraham era de aquellas personas así tranquilas, mire, tranquilas. Pero cuando agarraba la fibra de Dios, Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. Con mucho gusto, le digo, yo amo este choco, este choco en mi vida, le digo, pero vos me lo estás pidiendo, yo lo sacrifico. Le digo: ¿vas a dejar tu tierra? Sí, Señor, le digo, yo tengo 75 años de estar metido aquí, le digo, aquí tengo todo, pero si vos querés, yo me voy de aquí. Y no era que acá fibra, no, es que cuando, mire pues, oiga esto, hermano, cuando la fe te toca tu vida, le exprime y le saca lo mejor que tiene. Amén. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Dios quiere hacer. Yo voy a volver a repetirle esto, hermano. Mire, cuando la fe toca tu vida, la fe le saca todo lo mejor que tiene. Hermano, si usted recibió a Jesucristo y vino todo desgreñado y tiene 5 años de estar en la iglesia y usted sigue desgreñado, no lo ha tocado la fe todavía, fíjese. O es el estilo de peinado que usa de repente, ¿va? Pues es que mire, pues, la fe le saca a la vida lo mejor. Por eso cuando Jesús vio a Pedro, le dijo: tú eres y tú serás. ¿Sabe qué le dijo? Mi hijo, le dijo: venís y te vas a sentar en la última silla. Ay, pero no termina la semana y vos estás en la primera. Siguiendo la analogía del fútbol, le dicen: mire, te vamos a contratar, vas a estar en la banca. Yo tanteo 1 mes en la banca, después le vas a quitar la titularidad a uno por ahí. ¿Por qué? Porque a vos se te mira pilas. Eso vio Jesús en Pedro, y por eso le dice: primer lugar. Primer lugar. Usted ha visto, hermano, cuando hay niños que no quieren pasar a reventar la piñata. Tienen miedo, se chivean. Pero hay otros que dicen: yo paso. Yo paso. Y de repente dice: hermano, es que es la conformación genética. Es la conformación social de esa persona. No, fíjese, hermano. Yo estaba pensando hoy, ¿cuántas cosas yo hubiera dejado de hacer si yo no fuera cristiano? Hermano, yo era un chiviado, traumado, antisocial. Yo me recuerdo de las navidades que yo me recuerdo antes de recibir a Cristo, platicando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ya cuando eran a las 12, a un rinconcito allá solito, oyendo los cohetes de lejos y llorando. Y hoy me miro y digo: tontera la mía, ¿verdad? Pero qué, hermano, porque recibí un curso de relaciones humanas, me dijeron aprendí a ser gente. No, hermano, es el poder del evangelio. Amén, amén, amén. Entonces eso hay que agarrarlo, pero hay que agarrarlo para todas las áreas de la vida, no solo en la iglesia. Escúcheme, hermano, hay una anomalía, que usted bien pilas en la iglesia y afuera es ruin. Hay una anomalía ahí. Eso no es normal. ¿Cómo es eso que solo en la iglesia usted es pilas? Está como que si yo me bañe solo cuando vengo a la iglesia. No, la fe, el poder del Señor. Mire pues, el apóstol Pedro, hermano,
yo le aseguro, cuando él allá mire su columna que Dios le hizo, su trono que Dios le puso, hermano, Pedro, no, tal vez aquí en la tierra lo hubiera hecho al principio, porque sabe que Pedro no era perfecto. Vamos a estudiar el otro miércoles cómo Pedro pasó los momentos más difíciles que puede pasar una persona y lo superó. Y por eso lo pusieron de primera. Porque, hermano, sucedieron tantas situaciones tan especiales. Voy a hacerles una pregunta, hermano. ¿Cuántas personas, sin trucos, sin cuentos, cuántas personas han logrado caminar sobre el agua? Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántas personas, sin trucos, han logrado caminar sobre el agua? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. ¿Quiénes? Mire qué tremendo. Al principio dice nadie. Bien, hermano, mire, vamos a leer esa porción, Mateo 14, del versículo 23 en adelante. Mateo 14, mire qué interesante esto, pues, hermano. Mire lo que dice la palabra. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Versículo 24. Yo creo que regrese al 23, por favor, hermana. Gracias. Aquí dice que Jesús subió a orar. Yo creo que Jesús oró por muchas cosas esta noche, pero una de las que oró es: Señor, gracias porque esta noche Pedro va a tener una de las experiencias que no se le va a olvidar jamás. Mire lo que pasó, pues. Verso 24 ahora. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Seguimos. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Quiénes se turbaron y quiénes lo confundieron? ¿Quiénes? ¿Y Pedro qué es? Por lo tanto, él se turbó y le dio miedo. ¿Verdad que sí? Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Yo no tengo la capacidad de percibir, de explicarles eso. Cuando Jesús les dice: tengan ánimo, yo soy. Y viene Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo también baje y camine. ¿Usted cree que Pedro dudaba que era Jesús? O Pedro dijo: yo quiero probar. Yo quiero probar. Es que ese atrevimiento que tenía él, y ¿sabe qué? No era de que no tenía miedo, y no acaba de decir el versículo que tenía miedo, ¿ven? Lo que pasa es de que Pedro, hermano, cuando oía una palabra, mire, pues, aquí está Pedro: ¡ay! ¡ay! Te viene Jesús y dice: no temáis, soy yo. Pedro rápido se tomaba la medicina y le caía bien. Hermana, mire que usted tiene esto, tómese, llévese estas pastillas, hermano, a la semana. Hermana, se toma las pastillas. No, pero ahí las tengo. Hay gente que se le da la pastilla, no se la toma. Otros que se la toman y no le caen bien. Pedro, hermano, rompiendo el papelito de la pastilla y ya se sentía mejor. Jesús le dice, no temáis. Ya agarró valor, ¿ves? Porque pasa, hermano, pasa de temblar, de miedo, a temblar de que hay una gran oportunidad. Yo camino, mire lo que le dice. Digo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿cómo estaban las aguas cuando Pedro bajó a la barca? ¿Cómo? Mire lo que dice la Biblia, versículo 29, mire lo que dice. Y él dijo: ven.
Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Ya vamos a ver cómo estaban las aguas, pero mire aquí. Y él le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Va, mire pues. Jesús no le dijo, Pedro, Pedro, ¿de verdad que eres? ¿Verdad que Jesús no le dijo así? Tampoco le dijo, mira pues, bájate tranquilo, despacito y tené cuidado. Así le dijo. No, ¿sabe qué? Es como el papá, que el niño le dice, papá, yo me subo a esa bicicleta. Y el papá sabe que el patojo se va a caer, pero que va a aprender una gran lección en la vida. Y le dice, papá, súbete pues. Te viene Jesús y una sola palabra, ven, le dice, ven. Y dice la palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba. Ahora, nosotros decimos que Pedro se hundió, y es cierto, pero antes de hundirse, caminó. Y óigame, hermano, óigame, ¿cuántos tenemos miedo de hundirnos? Y por eso no nos atrevemos a caminar. Hermano, a Pedro lo podemos criticar que se hundió, pero Pedro puede decir, ¿y vos ya has caminado alguna vez en el agua, aunque sea 3 pasitos? ¿Mm? Aunque sea 3 pasitos has intentado darlos. Y tendríamos que agachar la cabeza y decir, no, Pedro. Porque escúcheme bien, hermano, a veces disfrazamos nuestra falta de fe, nuestra haraganería de precaución. Ante todo, la precaución. Es cierto, esa palabra tiene lugar. Pero muchas veces lo que Dios quiere, hermano, es ver ese ímpetu de fe. No nos estamos tirando de tontos, no nos estamos tirando de que yo soy pilas, no, de fe. Es que Pedro sabía que él era. Y Pedro entendía que ese día iba a pasar algo maravilloso en su vida. Mire lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, salve. Mire pues, interesante porque ellos estaban afligidos porque había mucho aire y el barco ya casi se hundía. Entonces viene Pedro y después de que Jesús los calma, Pedro le puede haber dicho, mira pues tranquiliza el viento y yo voy a probar a caminar. No, con el viento contrario. Con el viento contrario. A pesar de voy a intentar, a pesar de voy a intentarlo. Y la otra cuestión bien linda de Pedro, y es lo que vamos a estudiar el otro miércoles, hermano, es que Pedro se atreve a tantas cosas porque sabe que si falla, tiene una mano que le va a ayudar. Porque fíjese, hermano, que lo primero que Pedro dice es, Señor, sálvame. No, permítame, no me agarren, espérese. No. Pedro sabía, hermano, el poder de Dios, pero también entendía sus limitaciones. Y él sabía, yo fallo, hay un Dios todopoderoso que está conmigo. Amén. Hay un Dios todopoderoso que está conmigo. Hermano, cuando capturaron a Jesús, mínimo habían unos 600 soldados capturando a Jesús. Y Pedro tuvo valor de sacar la espada y volarle la cabeza, porque Pedro no le quería quitar la oreja. Pedro no quería. Ahora, imagínense, ¿qué pensaría Pedro? Bueno, aquí, pues, por lo menos a uno le vuelo la cabeza. Porque contra 600 y él solo con su espadita. Ni modo que creyera que le iba a cortar a cada uno a los 600, no. Y oiga esto, y era tan ruin con la espada, que el otro se hizo el quite. Porque le cortó la oreja, yo me imagino que le hizo y le pasó, porque no le, o le tiró aquí y le pegó aquí, pero lo cierto es de que Pedro era ruin, Pedro no era espadachín, Pedro era pescador. Pero hermano, no, que fíjese que si hubiera entrenado, yo me hubiera animado. No, que yo saco la espada, a ver, lo regañó Jesús. Pero sabe que también Pedro le está diciendo a Jesús ahí, mira cómo yo te amo. Aún en mis debilidades, en mis errores, Señor. Pero una cosa sí yo te digo, te tengo a ti
te tengo a ti y yo sé que tú me vas a ayudar, me vas a dar fuerzas. Hay una palabra de 1 Pedro 4:8 que yo quiero que leamos. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Mire cómo dice. Mire cómo dice Pedro. Leámoslo, como dice. Y ante todo, ¿qué? Mire, sabe que dice Pedro, una cosa yo aprendí, dice. Hay que amar y hay que amar con todo. La palabra ferviente. ¿De dónde viene la palabra ferviente, hermanos? De fervor, diría hirviente, diríamos, ¿va? Usted se recuerda que uno decía fierros, decía antes, ¿va? ¿Y qué eran fierros? Instrumentos hechos de hierro, ¿verdad? Y entonces por eso aquí no es hirviente, sino ferviente, que quiere decir un amor que hierve. Pero fíjese que la palabra que está utilizada ahí significa estirar al máximo. Agarrar así y estirar al máximo. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Yo aprendí una cosa, dice, si te vas a meter a amar, ama con todo. Ama con todo. Cree con todo. Dale todo. ¿Y sabes qué? Aunque seas el segundo o el tercero o el quinto en la vida, Dios te va a poner de primero. Dios te va a poner de primero. Amá, amá con todo. Vamos a terminar leyendo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice ahí la palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, que te vomitaré de mi boca. Escúcheme, hermano, si algo le ha hecho mal a la fe, es la tibieza. ¿Cómo orás? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo ofrendás? ¿Cómo vas a crecer así? ¿Cómo vas a ganar bendición así? ¿A dónde vas a llegar así? ¿A dónde vas a llegar así? Yo me recuerdo, estábamos viendo un partido una vez y estaba diciendo una persona, ese jugador no va a llegar a ningún lado porque tiene miedo meter la pierna. Porque siempre que eran jugadas así, de que había que enfrentarse, el tipo se hacía a un lado, se escondía, medio hacía como que podía, que no iba a hacer o que sí hacía. Y dice el comentarista, "Ah, este muchacho no va a llegar a ningún lado. Ya no está jugando". Hermano, la tibieza. Y si algo Pedro nunca tuvo, fue ser tibio. Pedro o estaba frío, o estaba caliente, o estaba en el suelo, o estaba en la cumbre. Y cuando escribe, después del Espíritu Santo, ya en los últimos días de su vida, nos escribe esa porción de Pedro que dice, ante todo tened ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermano, escúcheme esto pues. Los tibios primero pierden oportunidades, pierden fuerzas y es bien fácil engañarlos. Es bien fácil engañarlos. Vamos a ver, hermano, el miércoles que el Señor estaba hablando de un espíritu que iba a venir al mundo, que es el espíritu del anticristo. Y una de las personas más fáciles de engañar para el espíritu del anticristo es la gente tibia. Y el espíritu del anticristo no es el anticristo, sino que es una tendencia a despreciar, a negar y a renegar de Jesucristo. Y ese error lo cometen muchos tibios. Los tibios pierden oportunidades. Los tibios pierden fuerzas. Los tibios se contaminan fácilmente. Y los tibios pierden grandes bendiciones del Señor. Mire,
con todo mi corazón en esta noche, yo le digo, hermano, ¿cuántos primeros lugares Dios puede dar? Dios puede dar muchos primeros lugares. Ustedes, hay un hermano en la iglesia que tiene su nieto y el nieto le dijo, abuelo, quiero que vayas el domingo a la escuela porque voy a participar en carrera. Y te aseguro que por lo menos el tercer lugar me gano. Y el abuelo fue un futbolista grande que jugó hasta en la selección nacional de Guatemala. Y viene el abuelo y le dice, hijo, le dice, te voy a ir a ver por esa garra que le pusiste, que me estás ofreciendo por lo menos el tercer lugar. ¿Sabe cuántos compitieron? 3. Y el domingo el hermano, después de la competencia, mire qué bandido, con razón me ofreció el tercero, me dijo, porque 3 participaron. Hermano, con todo mi corazón, yo le voy a decir una cosa, para Dios no es problema hacer 1,000,000 de medallas del primer lugar. Porque igual como Dios le dio esa bendición a Pedro, Él le ha dado una bendición a tantas personas y tiene una bendición para usted también. Mire, Jesús lloró una vez viendo a Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise yo juntarlos a ustedes como la gallina junta a sus pollitos? Pues ustedes no quisieron. La única razón por la cual Dios no va a hacer lo que quiere con nosotros es que nosotros no querramos. Pero si nosotros queremos, Él nos va a dar las fuerzas, el poder y las oportunidades, porque se la dio a Pedro, Pedro le dijo, Señor, le dijo, si eres tú, di que yo camine. Y entonces Jesús le dijo, pues vamos, tírate. Y en la necesidad el Señor lo rescató. Lo cierto, hermanos, es de que hay un primer lugar que Dios quiere darte a ti también. Hay un primer lugar, hay algo que Dios, para lo que Dios a mí me llamó, para lo que te está llamando a ti y te está diciendo, mira, yo te quiero bendecir, pero ¿qué quiere ver Él? ¿Qué quiere ver Él? Esa garra, ese empuje, porque siempre que Dios nos mira nos dice, mira lo que sos hoy, pero si me crees y me seguís, mañana ya no vas a ser el mismo. Póngase de pie, cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias en esta noche. Como dijimos cuando estábamos cantando, levante su mano y diga yo creo, diga yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa, yo creo, Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas para mi vida. Hermano, hay un plan, hay un programa, hay un propósito de Dios para su vida. Nunca a Jesús le importó de dónde te sacó, pero sí le importa a dónde te va a llevar. Nunca le importó dónde comenzaste, pero sí le importó a dónde querés llegar. Hermano, decí, la fe que Dios me ha dado va a sacar lo mejor de mi vida. Yo renuncio a toda tibieza, a toda mediocridad.